Jueves 23 de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de JN Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. El Jurado Nacional de Elecciones reporta todo sobre el perfil del padrón electoral de Chipao. Conozca las normativas aplicables a las elecciones internas previstas para el 2022. Y en cultura electoral, la revolución histórica de los entes electorales en el Perú. Amigos, de inmediato tenemos el desarrollo de la información. Ahora les compartimos el segmento Formando Cultura Electoral. Reflexionamos sobre los organismos electorales en el país. Veamos. Hace 100 años, menos del 10% de la población tenía derecho a votar. Se crea el Jurado Nacional de Elecciones en 1931 para separar la organización de las elecciones del poder político. Entonces fue importante hacer esa separación. En lo que va del siglo, las elecciones han sido incuestionables. Los organismos electorales han sido vitales para el nacimiento de la representación, y podemos decir además que a nivel de la región de América Latina es de los que tienen mayor aceptación. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, desde hace varios años ha promovido, ¿no?, una serie también de iniciativas legislativas que han permitido mejorar el diseño electoral y por tanto que los ciudadanos y ciudadanas participan de manera más efectiva en la vida política. Son autónomos, son constitucionalmente autónomos desde el siglo pasado, y es la primera región en el mundo que así lo tiene. En el caso de RENIEC, justamente la función registral; en el caso de OMPE, la función de planear y ejecutar las elecciones; y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, básicamente la función jurisdiccional, ¿no? No deberíamos pensar ni en nuestra democracia, ni en nuestro Estado de Derecho, ni en nuestro sistema electoral como algo que ya hemos terminado. Es algo que seguimos construyendo, seguimos mejorando, y en ese sentido hay cosas que se han venido avanzando poco a poco y deberían seguir en ese camino, ¿no? Hace 20 años no se publicaban todas las actas de todos los centros de votación para que la ciudadanía pueda fiscalizar de esa forma. Entonces se ha venido mejorando de todas maneras, ¿no? Todo el proceso electoral está garantizado para quienes compitan puedan no solamente observar, sino hacer uso de sus derechos para poder impugnar, tachar, etc. Nuestros organismos electorales son organismos que ofrecen, y nuestro marco legal es garantista. La Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones abordó en una charla virtual el marco normativo electoral aplicable para las elecciones primarias con miras a los comicios regionales y municipales 2022. Veamos la siguiente nota. El próximo año los peruanos acudiremos a sufragar en las elecciones regionales y municipales, un proceso que iniciará con las primeras elecciones internas partidarias en nuestra historia democrática. En ese contexto, la Escuela Electoral del JNE brindó los alcances de la normativa electoral aplicable. Se tienen que desarrollar de manera simultánea mediante un voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política. De este modo, la normativa electoral pretende crear un vínculo entre las organizaciones políticas y los ciudadanos. Por otro lado, en este proceso, los candidatos deben cumplir un tiempo de afiliación específico a una organización política. Solo el afiliado que tenga como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria a elecciones regionales y municipales puede ser candidato para una elección primaria. Pero también nos dice que no pueden inscribirse como candidatos en otros partidos políticos o movimientos regionales los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con un año de anticipación
De ser este el caso, la norma precisa que se debe haber renunciado y afiliado a otra organización política un año antes de la fecha de los comicios, es decir, hasta el domingo 3 de octubre de este año. En relación a la participación de electores en las internas, esto será fundamental para la continuidad del partido en los comicios. Un partido político debe obtener al menos el 1.5% de los votos válidamente emitidos en estas elecciones, ¿no? Para el caso del movimiento regional, nos dice que debe obtener el 4% de estos votos válidos emitidos, ¿no?, en las elecciones primarias de su circunscripción, ¿no? Entre otros requisitos, las fórmulas de candidatos a las elecciones regionales y municipales deberán respetar el criterio de paridad y alternancia, es decir, 50% hombres y 50% mujeres ubicados intercaladamente. Además, deben considerar la cuota de jóvenes y nativa. Estos son requisitos propios de una lista. Por la falta de alguno de estos requisitos, podemos hablar de una lista improcedente, ¿no? No procede su inscripción, no va a esta lista, ¿no? El tema de jóvenes, ¿no? Es como mínimo un 20% de jóvenes menores de 29 años, ¿no? Y la cuota nativa hablamos de un 15%, ¿no? Amigos, del mismo modo, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad los invita a participar de la conferencia revocatoria de autoridades como Derecho de Control Ciudadano, que se imparte en el contexto de la consulta popular de revocatoria del 10 de octubre. El evento está programado a desarrollarse vía Zoom el viernes 24 a las 6 de la tarde con exposición de Gerardo Tábara Castillo, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las inscripciones están disponibles ingresando al link que tenemos en la parte inferior de la pantalla. Amigos, la OMPE viene aplicando diversas estrategias de capacitación a miembros de mesa y electores de Guayucachi y Cotabambas, quienes acudirán a las urnas por la revocatoria este 10 de octubre. Así lo constató el personal de fiscalización de nuestra institución. En el marco de la consulta popular de revocatoria, los fiscalizadores del JNE se desplazaron hacia los distritos de Guayucachi, Junín y Cotabambas en Apurímac a fin de supervisar la capacitación dirigida a los actores electorales de este proceso. En Cotabambas, la OMPE viene empleando diversos recursos como cartillas, manuales, afiches, dípticos y láminas de capacitación a electores. De las 8 hasta las 11 de la mañana, los que terminan el último dígito de su DNI del 1, 2, 3, 4, 5. Y otro tenemos a partir de las 11 hasta las 2, que terminan el último dígito, que es del 6, 7, 8, 9 y el 0. Asimismo, el personal fiscalizador del JNE constató que las capacitaciones a miembros de mesa se brindaron en lenguas originarias. Este fue el caso de una ciudadana en Guayucachi. Imaina mantay, no cajamusiani ompemanta jamusiani mantay, que casan ompemanta. Que hay chonca octubre apacunca, revocatoria, consulta popular de revocatoria. Jamón que mamitay, y local de votación. Cabe señalar que tanto Guayucachi como Cotabambas son los distritos con mayor cantidad de electores para la revocatoria. En ese sentido, en Guayucachi deberán acudir a las ánforas 7.883 ciudadanos, mientras que en Cotabambas están habilitados para sufragar 3.312 personas. La Central de Operaciones del Proceso Electoral señala que en el padrón electoral de Chipao prevalecen los menores de 30 años y que en esta elección se redujo la población de varones. El distrito de Chipao elegirá su nueva autoridad distrital, así como los 5 regidores, este 10 de octubre, ya que, como se recuerda, en el distrito se declaró nula las elecciones municipales celebradas el 7 de octubre del 2018 debido al alto porcentaje de votos nulos, y en las elecciones complementarias del pasado 7 de julio del 2019 se anularon por inasistencia de más del 50% de los votantes. El 29 de marzo era la fecha prevista para que los 1.900
914 electores acudan a las urnas en el distrito ayacuchano. Sin embargo, debido a la pandemia, fue suspendida. Chipao tiene una población conformada por 900 hombres y 1014 mujeres. Al respecto, la Central de Operaciones del Proceso Electoral resalta la evolución del número de electores. En el 2018 registraron 2.091 ciudadanos, en el 2019 2.049 y actualmente en el 2021 1.914 son los que figuran en el padrón electoral. Es decir, el número de electores se redujo en un 8.46%, que equivale a 177 electores. Además, la variación se reflejó en la población de varones de 1.008 ciudadanos en el 2018 a 900 este año. Asimismo, la distribución del padrón electoral por rango de edad indica que menores de 30 años prevalecen en estas elecciones, con un total de 449 pobladores. En el consolidado de COPE también resalta el aumento de los ciudadanos con voto facultativo, es decir, chipaínos mayores de 70 años, quienes representan actualmente el 20% de la población general. Son algunas de las características de los electores que irán por tercera vez a las urnas en busca de sus autoridades locales. Y para ampliar esta información estamos ya en vivo con Carolina Díaz. Ella está en la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Carolina, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días. Gracias, Paloma, por el pase. Nosotros nos encontramos en la Central de Operaciones del Proceso Electoral, donde vamos a conversar sobre la población electoral de Chipao, que esta vez irá a elecciones complementarias este 10 de octubre. Y estamos con Vanessa Matute, quien es analista para Infogop, quien nos va a explicar un poco sobre esta población electoral. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el Observatorio para la Gobernabilidad Infogop ha puesto a la ciudadanía el reporte número 1 sobre el padrón electoral. Y como podemos observar, bueno, para esta ocasión la población que está predominando con el 52.98% son de las mujeres del distrito de Chipao. Asimismo, podemos ver que desde el año 2018, en donde se realizaron las elecciones regionales y municipales, hasta la fecha, vemos que hay una reducción respecto a la población de varones, mientras que hay un incremento de la población de mujeres. Esto, Vanessa, se debe muchas veces a que los ciudadanos migran, ¿no? Que hemos escuchado de muchos pobladores de Chipao en Ayacucho que ellos migran a la ciudad de Lima, y en estos años que no ha habido elecciones quizás ha sido... Sí, es una de las razones, y además, como bien has recalcado, al ser un distrito del departamento de Ayacucho, la migración suele ser recurrente, ¿no? Además, que un dato muy importante que muestra este reporte es que los dos grupos etarios extremos, tanto la población de menores de 30 años como los mayores de 70 años, son los dos primeros grupos que están predominando en esta población. Es decir, que para el personal de campo y para las autoridades electorales, este es un dato muy importante, ya que son ciudadanos, tanto jóvenes como adultos mayores, quienes principalmente se van a estar movilizando el día 10 de octubre, ¿no? Asimismo, como podemos observar en un histórico de la población electoral joven, vemos que hay una pequeña reducción equivalente al 1.07% de la población joven, ¿no? Electoral, a comparación de la población mayores de 70 años, ¿no? Que desde las elecciones complementarias del 2019 a la actualidad vemos un incremento, ¿no? de 381 pobladores a 389, ¿no? Y esto también en Chipao hemos visto que ellos son los más entusiastas, quizás a pesar de tener un voto facultativo, son los más entusiastas en ir a votar para tener unas autoridades locales, en este caso, de los que incentivan quizás a los jóvenes a que acudan también. Sí, creo que es un dato muy positivo el que recalcas, porque de esta manera también se les invita a que los ciudadanos, justamente a pesar de que cumplen con el requisito del voto facultativo, son los que también reconocen el derecho y la importancia de elegir a sus autoridades que aún no han sido electas, ¿no? Bien, y con respecto a la distribución según grado de instrucción, creo que también es interesante. Sí, bueno, aquí podemos ver que la quinta parte de los electores, bueno, es principalmente iletrado, ¿no?
pero también vemos que 501 electores, que equivale al 26.18%, obtienen el grado de una secundaria completa, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver el número de electores que representa alguna discapacidad también en el distrito de Chipapa en Ayacucho. Sí, este dato es muy importante ya que le sirve al personal de campo para poder identificar aquellos electores que cuentan con una discapacidad ya sea física, motora, visual, ¿no?, etcétera, y que puedan identificarlos para que el día de las elecciones puedan ayudarlos y que estos puedan cumplir efectivamente su votación, ¿no? Y también para que personal de la OMPE, los que ya están in situ en Chipao, puedan saber habilitar las mesas de sufragio para estas personas que quizás no puedan votar en alguna mesa en un segundo piso, quizás de algún colegio que está habilitado. Bien, esa es la información nosotros que tenemos hasta el momento. Paloma, agradecemos a Vanessa por esta información y estamos seguros que vamos a volver a conectarnos con COPE para todo esto de la revocatoria y también de las elecciones de Chipao. Nosotros vamos a estudio. Adelante. Lina, muchísimas gracias por esta valiosa información. Nosotros informamos que el alcalde y los 5 regidores del distrito de San Buenaventura serán sometidos a la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales que se realizará el próximo 10 de octubre. Así lo precisó el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones precisó que el próximo domingo 10 de octubre el alcalde y 5 regidores de San Buenaventura afrontarán consulta de revocatoria en el distrito de la provincia de Marañón, siendo el tercero con mayor cantidad de jóvenes votantes de ese proceso. En dicho distrito, de acuerdo con los fundamentos de la solicitud de revocatoria, se le atribuye al alcalde no cumplir con sus promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos, asimismo, con no rendir cuentas, incapacidad moral y de gestión municipal. Para los regidores, en tanto, se formula la misma solicitud por no fiscalizar y por incapacidad de gestión municipal, según detalla el reporte número 6 de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE. En San Buenaventura se encuentran habilitados para sufragar 1.845 electores, de los cuales 934 son mujeres y 911 hombres, según un reporte sobre el padrón electoral, preparado para el Observatorio para la Gobernabilidad del máximo organismo electoral. Amigos, es momento de una entrevista y vamos a conversar con Mauricio Gibson. Él es historiador y museólogo del Jurado Nacional de Elecciones. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma, y gracias por la invitación a todo el miembro del canal del JNE. A ti, las gracias por acompañarnos. Mauricio, el día de ayer, 22 de septiembre, se celebra o se conmemora la instalación del primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones, sin duda una fecha bastante importante. Cuéntanos, por favor, cómo nace, en qué contexto se instala este primer pleno. Claro que sí, Paloma. Justamente, como tú lo has mencionado, el día de ayer, 22 de septiembre, se conmemoran 90 años de la instalación del primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero sí, siempre, pues, como lo mencionamos, hay que hacer un poco de contexto, ver dos antecedentes. Personalmente, y creo que es importante mencionar dos antecedentes claves. El primero, retrocedemos 40 años atrás, 1896, la reforma electoral del presidente Piérola, ¿no? Durante esa reforma se llega o se instala un eje importante de toda la reforma, ¿no? Que fue propuesta por el ministro de Gobierno Bentín como un cuarto poder del Estado, ¿no? Tras esa reforma se va a instalar un eje importante que va a ser la Junta Electoral Nacional, ¿no? Esto es importante saberlo porque va a tener 9 miembros, 2 personeros de la Cámara de Senadores, 2 de la Cámara de Diputados, 4 personeros del Poder Judicial y 1 personero del Poder Ejecutivo. Eso vamos a guardarlo como dato importante. Y otra cosa importante, ya entrando al siglo XX, es las reformas universitarias que se empiezan a generar. Tanto la de Cusco en 1909 y en 1919 la de San Marcos, que se consiguen muchas cosas claves, pero entre ellas 2 importantes: la participación de los alumnos en el consejo estudiantil y el presidente Leguía aprueba la junta de estudiantes, ¿no? Que estaba encabezada por Víctor Raúl Aya de la Torre. Digo 2 hechos importantes porque
posteriormente, cuando veamos el nacimiento del Jurado Nacional de Elecciones, justamente se va a optar por un ente autónomo en contraposición a la participación como juez y parte de representantes tanto del Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, y justamente la participación de las universidades en la creación del Jurado Nacional de Elecciones. Mauricio, antes del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuál era el órgano que se encargaba o que asumía las funciones del máximo ente electoral en el país? Justamente, Paloma, luego de la reforma de 1896 durante el gobierno de Piérola, como lo habíamos mencionado, como eje de esta reforma se instala la Junta Electoral Nacional, ¿no? Bien, te había dicho que tenía 9 miembros y que tenía representantes del Ejecutivo y del Legislativo. A ello hay que añadir que hubieron algunas otras reformas. Por ejemplo, se dejó de lado el voto indirecto para hacer una elección directa tal cual lo hacemos el día de hoy, y el voto en público, ¿no? Como se muestra en algunas fotografías que tenemos en el Museo Electoral y de la Democracia. Bien. Mauricio, por favor, cuéntanos cómo fue la instalación de este primer pleno, por quiénes estaba conformado y dónde se realizó. Claro, antes de instalarse el pleno, ¿no? Obviamente primero, el 26 de mayo se funda, de 1931, el Jurado Nacional de Elecciones, durante el gobierno transitorio de David Samanes Ocampo, una vez concluido el gobierno del presidente Leguía, ¿no? La primera opción era convocar elecciones, ¿no? Por parte de David Samanes Ocampo. Sin embargo, él reúne, a partir de la iniciativa de su ministro, el ministro de Gobierno Tamayo, a una junta, a una comisión por, digamos, acto resolutivo, donde van a participar importantes personalidades de esta generación del centenario que justamente participaron en las reformas universitarias. ¿Como quiénes? Luis Eduardo Valcárcel, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, Alberto Arca Parró, ¿no? Y en base a esa primera propuesta es que con algunas enmiendas, ¿no? Nace el Jurado Nacional de Elecciones y el Decreto Ley 1777. Posteriormente, ya el 22 de septiembre de 1931, ¿no? Tras una serie de juntas preparatorias, se instala el primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones y, como decía la ley, ¿no? Estaba conformado o presidido por el fiscal más antiguo de la Corte Suprema, en este caso Ernesto Araujo Álvarez, ¿no? Y 4 representantes de las universidades estatales de la época, que eran la Universidad de Arequipa, la Universidad de Trujillo, la Universidad de Cusco y la Universidad Mayor de San Marcos. Por parte de la Universidad de Arequipa estuvo representándolo Max González Olaechea, por parte de la Universidad de Trujillo Ricardo Rivadeneira y por parte de la Universidad de Cusco Leandro Pareja. Sin embargo, la Universidad de San Marcos se ve ausente, ¿verdad? En juntas preparatorias ya habían elegido a Jorge Basadre como participante, sin embargo, por motivos académicos tuvo que viajar al Cusco y no pudo participar de este primer pleno. Por otro lado, los 4 representantes de los jurados departamentales de elecciones, ¿no? Humberto Garrido Leca por Tumbes, Nicanor Hurtado por Huancavelica, Ernesto Flores por Moquegua y José Gabriel Balta por Amazonas, quien tampoco pudo participar, ¿no? Finalmente, este va a ser el primer pleno. ¿Y en dónde se va a reunir? Tal cual me preguntaste, va a ser en lo que era el local del Senado, ¿no? Actualmente el Museo de la Inquisición o Museo del Congreso, que está frente a la Plaza Bolívar, ex Plaza de la Inquisición, en la avenida Bancay. Perfecto, justo estamos viendo en este momento imágenes de ese acto, aquel 22 de septiembre. Mauricio, hoy la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es diferente a la que se conformó en el año 1931, ¿no? Hoy está presidida por un miembro del Poder Judicial, está conformado por del Ministerio Público y también de las universidades públicas y privadas, y también del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cuál es el recorrido, el camino que se ha tenido que transcurrir para llegar hasta la conformación que tenemos el día de hoy? Es interesante lo que me mencionas y justamente se hila con el nacimiento del Jurado Nacional de Elecciones y con lo que te había mencionado como antecedente, ¿no? La gran reforma universitaria y el protagonismo que tuvieron los jóvenes del centenario en 1931 y antes, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que se van a pedir justamente cuatro representantes de las universidades. ¿Por qué la participación de las universidades dentro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Justamente por lo que habíamos mencionado, ¿no? Por toda la dinámica que había. Ahora, hay que entender que la generación del centenario, los que participaron en la conformación del Jurado Nacional de Elecciones, fue un grupo importante. Sin embargo, que incluso se reunían en la Universidad Mayor de San Marcos, en la biblioteca, de la cual era director
Jorge Basadre, pero incluso hubieron otros jóvenes que también participaron y que van a dar momentos cumbres o los llamados hitos de la democracia luego del nacimiento del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En la participación de partidos de masa, por ejemplo, el Partido Aprista, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, y por otro lado el Partido Socialista, fundado por José Carlos Mariátegui. Bueno, pues, uno se pregunta en la actualidad, como bien tú nos has mencionado, cómo está conformado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta es, ¿cómo es que las universidades llegan a tener esta participación, ¿no? Y justamente la respuesta está en el nacimiento de la misma institución, ¿no? Que como bien en el transcurso del tiempo ha ido variando, como bien tú lo has mencionado, pero vemos cómo los gérmenes de la democracia, la participación de los jóvenes y jóvenes provincianos se hace como un punto clave para la actual conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Más adelante, Mauricio, se tiene también la creación del sistema electoral, ¿no? Estamos hablando de la OMPE, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo se llega a esa conformación? Justamente tras la Asamblea Constituyente que otorga la Constitución del 93, la Constitución vigente, es que nace el sistema electoral del Perú, ¿no? El sistema electoral nacional, que está conformado, como bien tú lo has mencionado, el RENIEC, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y el Jurado Nacional de Elecciones, una iniciativa del expresidente Alberto Fujimori durante esta asamblea que llegó, como bien lo hemos mencionado, otorgó la Constitución de 1993 para que el Jurado Nacional de Elecciones, que había sido una institución desde 1931 hasta 1993, se desintegra en estas 3 instituciones que hasta la actualidad están vigentes. Perfecto. Listo, Mauricio. ¿Algún dato más que tengamos que añadir sobre la instalación de este primer pleno? Importante, ¿no? Mencionar que los plenos del Jurado Nacional de Elecciones después de 1931 van a enfrentar hitos importantes como las primeras elecciones a finales de 1931, el voto a la mujer, donde vamos a tener al presidente del Pleno, Augusto Lengua Uchuya, ¿no? Que también va a enfrentar el nacimiento de la participación política de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? En 1979, nunca nos olvidemos, el retorno del derecho a elegir y ser elegido de las poblaciones iletradas, ¿no? Que en su mayoría estamos hablando de las zonas rurales y los de lenguas originarias. Eso particularmente, y siempre estar atento de cada hito de la democracia, especialmente este mes de septiembre que ya celebramos el 15 pasado, el Día de la Democracia, el 20 la instalación del 199 años de la instalación de nuestro Congreso o de nuestro primer Congreso Constituyente, y el día de ayer, el 22 de septiembre, la instalación de nuestro primer Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Listo, excelente, Mauricio, muchísimas gracias por esta valiosa información. Y antes de concluir con la entrevista, comentarles a los ciudadanos, a los televidentes, que pueden enterarse más sobre nuestra historia electoral, historia democrática, a través del Museo Electoral. Claro que sí, estamos disponibles, nuestras puertas virtuales, como la nueva normalidad nos obliga, están abiertas a todo el público para que puedan ingresar a nuestra página web. Simplemente ponen en Google Museo Virtual del Jurado Nacional de Elecciones o Museo Virtual del Museo Electoral y de la Democracia, y van a poder ingresar a nuestras 3 salas virtuales que están disponibles, tanto la sala Jóvenes y Participación Política, la Caricatura Política como fuente documental, y Indígenas, Democracia y Poder. Excelente, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Paloma, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídate, gracias. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, amigos. El Ministerio de Salud nos presenta a continuación su microinformativo nacional. Veamos. Bienvenidos al microinformativo La Salud Depende de Todos.
Una nueva edición de la Vacuna Fest contra la COVID-19 se realizó con éxito este fin de semana. Durante 36 horas ininterrumpidas se inmunizó a jóvenes de 25 años a más, quienes vivieron una verdadera fiesta en cada punto de vacunación de Lima y el Callao. El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, destacó el compromiso de los trabajadores del sector para incentivar la vacunación y anunció que se inmunizaron a 2.121.222 personas a nivel nacional. Es importante resaltar que cada vez son más los jóvenes que con su creatividad se suman a esta estrategia para protegerse de la COVID-19. El Ministerio de Salud premió a los ganadores del primer concurso de disfraces y pijamas que se dio en el marco de la Vacuna Fest. Personajes de La Casa de Papel, así como de Maléfica, La Señora de los Gatos y Las Chelitas, fueron reconocidos con el premio Vacunín por su originalidad y entusiasmo en el proceso de vacunación contra la COVID-19. En la ceremonia, el doctor Iván Cárdenas, director de la DIRIS Lima Centro, destacó el esfuerzo y la creatividad de los jóvenes, ya que ha contribuido a que más personas se sumen a la campaña de vacunación. Cada ganador recibió un trofeo y un kit de regalo de manos del ministro de Salud, Hernando Ceballos. El premier Guido Bellido, junto con el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Bernardo Hostos, inauguraron una planta de oxígeno medicinal en el Centro Materno Infantil José Gálvez, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo. Esta planta de 30 metros cúbicos por hora fue donada por la Unión Andina de Cementos e instalada por la DIRIS Lima Sur del Ministerio de Salud. Su puesta en operación permitirá atender la necesidad de oxígeno medicinal de los pobladores de Villa El Salvador, Pachacamac, San Juan de Miraflores y Lurín, como medida preventiva ante una posible tercera ola de la COVID-19. La variante Mu es una nueva variante del COVID-19 que fue identificada en Colombia en el mes de enero. Además, la OMS la ha declarado como variante de interés en el mes de agosto. En el país se ha identificado por primera vez en Moquegua y ahora tenemos esta variante en varias regiones, aunque en una menor frecuencia. Al parecer, esta nueva variante tiene una transmisión mucho más alta y también puede reducir la efectividad de la vacuna, aunque todavía está en estudio. Todas las vacunas que tenemos en el país protegen contra esta nueva variante y contra las que están circulando actualmente. Por eso tienes que vacunarte con las 2 dosis. Lo más importante es no infectarse. Tienes que mantener tu burbuja social o burbuja familiar y evitar acudir a zonas con muchas personas y poco ventiladas. Además, tienes que usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla. Recuerda que tienes que lavarte las manos con agua y jabón como mínimo 20 segundos. Y vacúnate con las 2 dosis. Por eso, dominar la tercera ola depende de todo. Bicentenario del Perú. Ahora es el turno de nuestros amigos del Seguro Integral de Salud que nos reportan las noticias más importantes de su sector. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. La atención de la enfermedad de la COVID-19 está cubierta en los 5 planes de seguros del CIS. Y en caso nuestro asegurado fallezca, la IAFA-CIS financia el beneficio de sepelio, siendo el establecimiento de salud donde falleció el asegurado el que realiza los trámites administrativos. Los detalles en la siguiente nota. La institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud, cubre totalmente los gastos de sepelio por la COVID-19 de sus asegurados en cualquiera de sus 5 planes de seguro: CIS gratuito, CIS para todos, CIS independiente, CIS emprendedor y CIS microempresas. La cobertura incluye también a las personas que no cuentan con un seguro de salud, sean peruanos, extranjeros, personas en situación de calle, además de aquellas personas cuyo plan de seguro se encuentra en estado suspendido, cancelado, anulado, inactivo y otras según el registro de su salud. Precisamente son las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPRES, o los establecimientos de salud donde falleció el asegurado o el más cercano al lugar donde sucedió el fallecimiento, que tienen convenio vigente con la IAFA-CIS, quienes asumen los gastos de sepelio por la COVID-19.
pero es el familiar del fallecido el responsable de decidir la modalidad del servicio de sepelio, si es cremación o inhumación, entierro. Debe tener en cuenta que la cobertura de sepelio incluye, si es cremación, bolsa hermética, ataúd, el traslado del fallecido, la cremación y la urna. Si es inhumación, entierro, bolsa hermética, ataúd, el traslado del fallecido, nicho o sepultura temporal y señalización que puede ser una plancha de cemento o una cruz de madera. El familiar también puede renunciar a este financiamiento, total o parcial. Para ello deberá suscribir una declaración jurada. Finalmente, la IPRES, que asume los gastos de la prestación económica de sepelio por la COVID-19, es la única que puede realizar el trámite de reembolso ante la IAFA SIS. SIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Investigadores peruanos identifican técnicas para mejorar suelos donde hay pastizales y así ayudar a los campesinos de nuestras punas. Este informe nos llega gracias a los amigos de Concitec. La pérdida de suelos es un grave problema ambiental que se presenta en nuestro país, especialmente en las zonas altoandinas. A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, se estima que el 60% de esta área se encuentra en proceso de degradación. Es así como investigadores de la Universidad Agraria La Molina vienen trabajando en el desarrollo de sistemas de alerta temprana para un uso sostenible y un mejor manejo de tierras de pastoreo. El objetivo de nuestro proyecto es ayudar a poder realizar un mejor manejo, ¿no?, de estas praderas y también generar sistemas de alerta que identifiquen espacialmente estas áreas degradadas, ¿no?, en la Sierra Central del Perú. El proyecto, que cuenta con el apoyo del Concitec en convenio con el Banco Mundial, comprende las regiones de Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y la Sierra de Lima. Y con la ayuda de drones y cámaras multiespectrales, buscan desarrollar mapas de ecosistemas, así como generar información de suelos y vegetación. Todo a través de una app. Con esta información que luego sube a la nube de internet, nosotros procesamos los datos y la idea es que nosotros alimentemos a un modelo con procesos geoestadísticos, alertas tempranas de áreas que están por debajo del nivel de forraje que deberían estar. En nuestro país, la falta de sensibilización y el desconocimiento ha hecho que nuestros pastizales sufran procesos de degradación, por lo que hay una gran necesidad de desarrollar bases de datos de suelo de alta resolución para varios sectores en el Perú. Y la información que recibe es cuál es el potencial del suelo, ¿no?, de esa área. Por ejemplo, es para pastoreo, es para cultivos, ¿no?, por la alta susceptibilidad que tienen esos suelos para la erosión. Entonces eso es lo que nos indica, ¿no?, este aplicativo, proponer otras actividades, ¿no?, que no degraden el suelo, ¿no? Es así como, utilizando la tecnología móvil y digital y con la colaboración de 2 universidades de Estados Unidos, se espera contribuir con datos e información valiosa para el desarrollo de modelos de degradación de pastizales que permitan asegurar su uso sostenible. Desde la Universidad Nacional Agraria La Molina también estamos transformando el Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Veamos a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Los gobernadores regionales se reúnen hoy en Iquitos en el marco de la 15ª jornada de reuniones entre los gobiernos regionales y los representantes del Poder Ejecutivo, la primera reunión que se realiza de manera descentralizada en lo que va de la actual gestión presidencial. En el encuentro se tratarán temas referidos a la reactivación económica, acciones contra el COVID-19, el retorno a las clases presenciales y propuestas sobre la descentralización del país. El ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua, sostuvo que el Perú tiene una política exterior respetuosa de los derechos humanos, derecho humanitario y refugiados, durante una reunión de trabajo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Maurtua agradeció el apoyo brindado por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones para atender el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos.
El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, destacó que en su gira de trabajo por México y Estados Unidos, los inversionistas internacionales han expresado interés por realizar obras de infraestructura en el Perú. Todos ellos ven al Perú como un país con mucha potencialidad y con una política fiscal muy responsable. Dijo también que disiparon las dudas a través del diálogo directo para generar confianza y de esa manera captar inversión y financiamiento que permita reactivar la economía y crear empleo. El Ministerio de Salud informó que hasta el momento 9.647.785 personas ya recibieron las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que representa un 34% de la población objetivo, con un total de 24.443.032 dosis aplicadas. El gobierno impulsa una serie de servicios, capacitación y crédito para jóvenes emprendedores del sector rural, los cuales serán presentados en el Encuentro de la Juventud Rural Emprendedora que se realiza en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Ahí, los jóvenes podrán promocionar sus productos y servicios, además de crear espacios de intercambio para adquirir nuevos conocimientos. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Amigos, ahora vamos a conversar con Sofía Majer. Ella es integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Precisamente hablaremos sobre la labor de esta comisión de hace 18 años, cuáles son las lecciones aprendidas y su trascendencia. Señora Sofía, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, encantada. Señora Sofía, por favor, coméntenos cómo ha sido elaborado este informe, cuánto tiempo les ha tomado. Sí, se creó la Comisión de la Verdad en el gobierno de transición en el 2001 y dieron 2 años y medio en total, pero eran realmente 6 meses para preparar el trabajo y otros 6 meses para preparar el informe. O sea, más o menos tuvimos como un año y medio para hacer el trabajo de campo, para hacer la investigación. Es bien importante que cuando hablemos de la Comisión de la Verdad, recordemos el mandato que se le dio a la Comisión de la Verdad, y el mandato fue saber qué había pasado con las víctimas y además de eso, dónde estaban, qué había pasado con ellas y que trataran de explicar al país las causas de por qué se llegó a eso y también las consecuencias para poder plantear recomendaciones al Estado peruano para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Entonces, me parece bien importante tener eso en cuenta, que estos procesos que se les llama en el mundo entero como justicia transicional está centrado en las víctimas. No es la elaboración de una historia del conflicto, sino es qué pasó con las víctimas. Y por eso su importancia, o sea, si sabes cuál es su mandato, puedes entender por qué son tan importantes estos procesos, ¿no? Y en el país, hasta antes de la Comisión de la Verdad, se ignoraba lo que había pasado con las víctimas. Se sabía del conflicto, salían en los periódicos los atentados y todo lo demás permanentemente. Sabíamos que estábamos en una época, aquí por lo menos en Lima, de coche bombas, apagones, no había agua, pero no sabíamos exactamente quiénes eran las víctimas. Y entonces este proceso lo que hace es ponerlas en esfera pública, ¿no? Y creo que es un momento tan importante para ellas de que por fin en un momento el Estado decide tomarlas en cuenta y le dice, ¿no? Al crear una Comisión de la Verdad les dice, ustedes son ciudadanos y ciudadanas que tienen derechos y que el Estado de alguna manera les ha fallado y tenemos que repararlas. Eso creo que es como el aporte más importante de este proceso, ¿no? Aparte de lo que significa los 9 tomos del informe. Realmente creo que es el esfuerzo más grande que ha habido
poner junta la información de los eventos sucedidos durante el conflicto armado interno. Bien, ¿cuáles son los resultados que han dado luz este informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Estamos hablando de miles de pérdidas humanas bastante dolorosas, además hablando de pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas que son irreparables, ¿no? Y que todavía hasta el momento generan mucho dolor en todos los peruanos y más aún en los familiares. ¿Cuáles han sido los resultados? Mira, la primera conclusión de la comisión fue que se trató de uno de los conflictos de nuestra historia republicana más extensos, o sea, duró más de 15 años y la comisión documentó una cantidad de víctimas con nombre y apellido, pero no llegamos a todos los sitios del país, entonces hizo una proyección de cuántas víctimas fatales habían traído esta violencia política y calculamos más de 69.000 víctimas fatales, casi 70.000 víctimas fatales. Entonces eso es esa es la primera conclusión, pero además se dice lo que hemos recogido y lo que hemos sentido y probado con estos tomas de testimonios, que fueron más de 20.000 testimonios, es que estamos en un país dividido, en un país en donde no hemos logrado, o sea que el área rural, los campesinos, los nativos de la selva, son un Perú y las ciudades son otro Perú. Y eso lo estamos diciendo lo dijimos hace 18 años, ¿no? Entonces, qué parecido a lo que hablamos ahora. Claro, esa es una de las recomendaciones en todo caso que se dio en su momento por parte del informe y que no se han tomado, o es una situación que todavía no se ha tomado en cuenta, Yo creo, se es consciente. O sea, para eso nosotros, esa fue la primera conclusión y después hay toda una serie de recomendaciones de reformas institucionales que se tenían que dar en el país y también reparaciones para las víctimas, ¿no? Sí se han implementado, varias de las reformas sí se dieron, pero no son reformas que cambien sustantivamente la situación de inequidad en el país, no son, o sea, las reformas que se han dado tampoco estamos pensando en que han tenido el éxito de transformar, por ejemplo, el racismo que existe en el país todavía, ¿no? Y esa incomunicación, o sea, tenemos varios países en vez de uno, ¿no? En fin, pero creo que las recomendaciones que se dieron fueron muy importantes en términos de reformas institucionales y que todavía pienso que han pasado 18 años y están todavía en curso, ¿no? Pendientes. Cada vez se ponen más en evidencia, pero por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia que estamos viviendo está poniendo en evidencia lo que decíamos hace 18 años, que permitió que esto se extendiera tanto, o sea, que esta violencia senderista se haya extendido tanto en el país. Y claro, vemos que todavía hay mucha inequidad. Sí. Hoy en el Bicentenario, ¿cuáles son las lecciones que nosotros tenemos que traer al presente, ¿no? ¿De qué tenemos que hablar? Yo creo que si es que usamos la reflexión y tenemos todos estos testimonios recogidos y todo el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad que nos permita reflexionar sobre ahora, creo que una primera es que el diálogo y el respeto hacia el otro son sustantivos. O sea, la división entre los peruanos, las ideas totalitarias, ¿no? Que el enemigo hay que destruirlo y el sometimiento de la población, eso es como tan presente ahora de cómo es posible que no nos podamos sentar y conversar, ¿no? Solo somos enemigos.
somos enemigos porque pensamos diferente, porque nos vestimos diferente, y entonces eso es, creo, como puede llevar a tener respuestas de mucha violencia, y creo que eso todavía lo tenemos en el país. Sí, creo que esa es como, mira, esto pasó. Claro. Y se puede llegar a estos niveles de deshumanización, ¿no? Tanto de Sendero, que es el principal responsable de las muertes y quien inició este proceso, pero también una primera respuesta del Estado en que llegaban a las comunidades y ni siquiera sabían el idioma de los que estaban en la comunidad, y asumían que eran todos senderistas, y eran también a la vez, eran sometidos por Sendero Luminoso esos campesinos, y fueron asesinados también. Entonces creo que eso es como alerta, ¿no? Estas cosas no pueden volver a pasar en el país, y la manera es, o sea, puedes pensar diferente, puedes tener opciones diferentes políticas, pero eso se tienen que procesar, se tienen que discutir, y se tiene que tratar de buscar acuerdos, ¿no? De cómo llevar adelante y resolver los problemas todavía de trabajo, de salud, de educación. Pero sí, yo creo que eso es. La gran lección es, tienes que respetar al otro, tienes que escuchar al otro, y si no piensa igual que tú, no es tu enemigo, piensa igual que tú, y tienes que discutir y argumentar. Para evitar repetir este momento caótico que hemos tenido en el país, es necesario que los jóvenes conozcan su historia. En ese sentido, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a la juventud en este momento? Sí, yo creo que es fundamental, y creo que el lugar de la memoria, el LUM, y lo puedes hacer por internet, te ofrece un recorrido que te presenta qué pasaba con los pueblos, qué pasaba con las víctimas, qué pasó durante el conflicto, y sobre todo encuentras testimonios que son diferentes a lo de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es mucho más dura, en que te presenta los crímenes, los eventos, las situaciones de guerra que sufrió la gente, pero en el lugar de la memoria lo que se pretende es esto que pasó en el país en relación al desarrollo y a la formación democrática de nuestra nación, ¿no? Y entonces te plantea, por ejemplo, testimonios, y puedes escuchar testimonios en la que los que sufrieron hace 30 años te dice qué fue su vida hoy, ¿no? La Comisión de la Verdad te habla sobre el momento en que sucedieron las cosas, pero en el lugar de la memoria tú puedes encontrar qué les pasó en su vida y qué reflexiones tienen ahora estas personas que pasaron por situaciones tan conflictivas, ¿no? Así es. Y entonces yo creo que eso es algo que debería enseñarse en los colegios. En el informe de la Comisión de la Verdad hay 2 capítulos que me parece claves que deberían incluirse en la currícula. Uno primero, que te presenta toda la historia de formación y quién era Sendero Luminoso, cuál era su ideología, y la otra es sobre por qué fue tan violenta el conflicto, por qué se llevó a situaciones de tener casi 70.000 víctimas fatales en este enfrentamiento. Es importante. Bueno, yo creo que es eso. Y algo que no quiero dejar de mencionar todavía, hay una deuda con las víctimas, ¿no? Se ha registrado más de 22.000 desaparecidos, y todavía están pendientes por resolver dónde están, qué pasó con ellos, como 19.000. En el Ministerio de Justicia hay una dirección de búsqueda de desaparecidos de este periodo, y creo que esa es una tarea que el Estado peruano tiene con todas estas familias. Seguramente en muchos casos no se va a poder encontrar los cuerpos, pero sí el Estado le tiene que decir a cada una de estas familias qué pasó con su familiar. Es una deuda. Y eso es una deuda, es una deuda.
Así es, listo. Señora Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos y qué bueno que menciona el lugar, ¿no?, de la memoria, en el que se habla bastante de todo lo que ha ocurrido en ese momento y que de repente los jóvenes desconocemos porque quizás no hemos tenido esa formación a través de la educación básica. Sin embargo, es nuestra oportunidad. Me parece que se pueden hacer las reservas de citas de manera virtual y usted también comentaba que se puede visitar este lugar de manera virtual. Entonces, es una oportunidad, es un buen momento para conocer el pasado. Excelente. Porque el terrorismo no se puede volver a repetir, se tiene que rechazar totalmente. Muchísimas Excelente. Gracias por acompañarnos. Sí. Gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos compartió un video sobre la niñez peruana y el acceso de oportunidades en el marco de su campaña Lucha Perú contra la COVID-19. Nuestras vidas cambiaron de un momento a otro. Decían que la culpa era de un bicho invisible. Poco a poco fui entendiendo. Escuché que la gente se enfermaba y que muchos tuvieron que despedirse de las personas que más querían. Sé que estamos pasando momentos difíciles y por eso ustedes, los adultos, están luchando para sacarnos adelante. Pero ahora quiero que mi voz se escuche, porque soy el presente y el futuro del país y porque yo también lucho. Lucho para cuidar a mi familia. Lucho todos los días porque nada me detiene. Lucho por una sociedad donde las niñas tengamos las mismas oportunidades. Lucho para que en el Perú estemos más unidos y seamos más solidarios. Me contaron que nunca nos rendimos y que siempre hemos vencido las dificultades. Estoy segura que esta vez no será la excepción. Porque la historia del país es una historia de lucha. Lucha Perú, no hay nada que nos detenga. Gobierno del Perú, el Perú primero. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Recuerde que estamos en el canal 516 de Movistar TV y las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos ahora con imágenes de Marca Perú. Permiso.